Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde abordaremos cómo influye la sociedad, la cultura y la educación en la conformación de un ser humano. Pues bien, partamos un poquito desde el nacimiento. En el nacimiento se da un proceso de socialización desde el momento en que nace un bebé. Se le empiezan a dar elementos propios de la cultura en donde se va a desarrollar, tales como el lenguaje, las formas de ser, de hablar, de caminar, etcétera. No es lo mismo un bebé que nace en México a un bebé que nace en China. Los elementos que se le van a transmitir a ese nuevo elemento, a ese nuevo niño, van a variar en función de la cultura en la cual le ha tocado nacer, desde el lenguaje, costumbres, tradiciones, religiones, etcétera. Esta socialización primaria que se da en su seno familiar se lleva a la escuela. En la escuela convergen pues ya otras formas de ser, otras formas de pensar, que nos unen a los demás y que nos hacen que entre todos construyamos una cultura que es propia, que es única de la comunidad en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros nos desarrollamos. La escuela es pues entonces este espacio a través del cual los niños, a través del conocimiento y de la adquisición y desarrollo de su pensamiento, le ayuden a incorporar nuevos elementos o a depurar los que considera que ya no son relevantes. Bajo este contexto, la socialización que llevan los niños en la escuela es importantísima porque no solamente le ayuda a socializar su cultura, sino que le ayuda a construir una identidad. Sin embargo, esa identidad se construye en un proceso formativo, en un proceso de educación, al cual pues desgraciadamente no todos pueden acceder en la actualidad. A continuación presento una entrevista a una chica y nos muestra un poco la realidad que ella vive para poder incorporarse a estos espacios educativos. Como podemos ver, esta chica tuvo un problema para acceder a la educación superior. Encontró que esta educación aún se encuentra siendo hasta cierto punto elitista, puesto que no cualquiera puede acceder a ella. Encontró en un espacio virtual la manera de poder seguir preparándose y al mismo tiempo poder enfrentar las situaciones que vive en su día a día. De esta manera, y viendo la importancia que se vive actualmente con el uso de las TICs, pues sería el momento idóneo, el momento ideal de incorporar todas estas nuevas tecnologías de la información a la educación, traerlas a la escuela para poder ayudar a los alumnos a discernir sobre la información que se encuentra en Internet, saber depurar la información que es fidedigna de la que no lo es, la información que es verídica, que cuenta con fuentes confiables de información y que ayude al desarrollo de su propio conocimiento, al desarrollo de su pensamiento crítico.
El uso de las TICs ha llegado para quedarse. Es por ello que se deben de implementar estrategias en las instituciones educativas a fin de poder enseñar a los alumnos las herramientas tecnológicas para llevarlas a una generación de conocimiento y no solamente del consumo de información. Esta manera en que tienen los jóvenes actuales, los niños, de interactuar de manera virtual, pues nos puede llevar a concebir una realidad, pero implementando, trayendo de lo virtual a lo real. Es decir, toda esa información que circula en Internet, ayudarle a los alumnos por medio de la escolarización a saber aterrizarla en espacios, en ideas, en pensamientos que los lleven a responder a las necesidades actuales de su propio contexto. No nada más que sean para una interacción con personas de cualquier parte del mundo y que se consuma solamente la información, sino saber depurarla, saber reconocer la información verídica de la que no lo es y saber utilizar de manera o buscar de manera específica la información que le va a ayudar al alumno a solucionar, a encontrar todas esas respuestas a las necesidades que se tienen en su espacio, en su contexto donde se desarrolla. De igual manera, uno de los retos de estas herramientas tecnológicas, de esta virtualidad que vive la sociedad, pues se encuentra la globalización. Ese es un gran reto, pues la cultura está cambiando, hay muchos movimientos migratorios, hay muchas maneras nuevas a través de las cuales se da un intercambio cultural, no solamente por la migración de las personas del campo a la ciudad o de una ciudad a otra, toda esta movilidad, todo este tráfico de personas que se vive en la actualidad, se da también en espacios virtuales. Todas estas posibilidades a las que se tienen acceso a través de un dispositivo permiten que vayamos accediendo cada vez más a una cultura global. Entonces, para que no se pierda una cultura global, una cultura local, se debe ampliar el panorama, se debe saber preparar a los alumnos con un pensamiento crítico y reflexivo para poder ir a esa cultura global, traer toda la información que nos sirve, que nos es útil, que nos es relevante, pero preservando nuestra cultura local, preservando esa socialización que se tiene dentro de nuestro grupo cultural primario, por decirlo de alguna manera, preservar esta cultura local que nos es dada por el contexto en el que vivimos, por la condición geográfica, por la condición económica de la región en la que nos desarrollamos y que nos hace formar una identidad personal, que nos hace formar una identidad colectiva, que nos hace pertenecer a un grupo. De esta manera se pueden implementar todas las herramientas tecnológicas, se puede traer todo lo que se ve o lo que se usa en Internet, pero depurando para quedarnos nada más con aquello que nos es útil y con aquello que nos va a ayudar a poder desarrollar en el alumno, en el individuo, un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo. Para ello es necesario que como maestros aprendamos en el uso de todas estas herramientas tecnológicas para poder saber cómo utilizarlas, para poder saber cómo implementarlas y obtener un beneficio en pro de los alumnos, en pro de la educación y en pro del cuidado y la preservación del medio ambiente y sobre todo de la preservación de la cultura y de la incorporación de elementos nuevos que nos ayuden a sentir, a reconocernos como personas, como individuos, partes de un determinado grupo cultural. Hasta luego, gracias.